caimanes, ¿sí? De caimanes, serpientes, serpientes, sapos, malvados Sasquatch. Pero que yo pienso, bueno, al final Obama deportó a más gente que el primer Trump. ¡Viva Oaxaca! Llorando. Y alguien gritaba, ¡viva! ICE tiene la potestad de hacer redadas y de detener a gente. O sea, sí, o sea, es legal. Pero no son los gringos los que llegaron a desplazar a la población, son las grandes empresas inmobiliarias. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Preguntas rápidas, 5 minutos antes de entrar a este espacio. 5 minutos, 5 segundos, segundos. cierto. Ojalá hubieran sido 5 segundos. ¿Cómo querían el programa en vivo? ¿Cómo qué? ¿Patreon? ¿Qué es eso? Saludos a toda la banda de Patreon que en estos instantes nos está viendo en vivo, en directo y a todo color. Recuerden que todos nuestros Patreons son gente genial que está avalada por el Sindicato Internacional de Gente Chingona y que mantiene encendidas estas luces, entonces se les agradece muchísimo, los saludamos y recuerden que solo respondemos los comentarios que nos llegan directamente a Patreon en vivo y en directo y estas respuestas vienen en nuestra propia voz. Las demás respuestas llegan a base de texto, a base de palabritas en nuestras diferentes plataformas y también las agradecemos muchísimo, pero si ustedes quieren interactuar con nosotros directamente, acérquense a Patreon. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es martes con M de México, queridos amigos, y eso quiere decir que es momento de los honores a la bandera. Estamos muy contentos porque hoy tenemos una gran invitada, una doctora. Doctora. Y nos emociona muchísimo porque tenemos que hablar muchísimo de migración, tenemos que hablar de gentrificación, tenemos que hablar de acción política, organización, desplazamiento, etcétera, 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 etcétera. Y entraremos a eso de lleno después de saludar muy calurosamente a CDMX, a huevo, así, tal cual. Toda la ciudad. CDMX, ARM, Alex León, Eduardo Alvarado, EB5ST4RUIDS, que debe ser como Evestarudis. a ellos, ellas, a Jaguares 14, a BJVBPTW23, también saludamos a De Carola 1996, Mayus MX, Abraham Sánchez, Álvaro Valencia y a toda la gente que se acerque a este espacio vía nuestras diferentes plataformas y también vía nuestras redes sociales @HALB Podcast. Listo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Estamos con la gran doctora Brenda Duarte. Vamos a estar hablando con ella a lo largo de esta emisión. Pero primero tenemos que decir ¡México! ¡México! ¿Lo quieres hacer, verdad? Sí, claro. Sí, va. ¿Lista? A ver, ¿cómo? Sí. Sí. Tú siéntelo. Si quieres ir para arriba, adelante. Si quieres ir para abajo, adelante. Ok, sí. ok. Donde sientas a tu México, ahí colócalo. Ok. ¿Va? Uy. Ajá. 1, 2, 3. ¡México! 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 ¡Qué grande eres! Oye, muy bien, ¿eh? ¿Sí? Ok. Sí, Me muy puedo bien. acostumbrar a esto. Muy Así, bonito. Armónico, instalado, muy bien, muy bien, Ok. muy bien. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de migración. Chan, chan, chan. La doctora Brenda Duarte nos acompaña haciendo un esfuerzo desmedido para destruir su mañana. Destruir su mañana y Deshacer su rutina. deshacer su rutina y tirar a la basura todo el tiempo que invierte en el estudio y en la Ajá. academia y decir, ¿saben qué? El día de hoy será improductivo porque voy a Honores a la Bandera. Comper. Con Voy permisito, a salir en la tele. Tengo muchas cosas que explicarle a la gente en particular sobre migración, sobre desplazamiento, sobre muchas cosas. Entonces te agradecemos muchísimo que nos acompañes, Brenda. No, gracias, pero es muy productivo salir en honores a la bandera. ¿Ah, en serio? No. Claro. Maestra. Claro. Ya nos vas a hacer llorar. Después de tu México, ese profundo y Todo bien colocado, entonado. ahora esa pequeña caricia se agradece de todo corazón. no. Muchísimas gracias por acompañarnos, Brenda. Muchas gracias por la invitación a venir a hablar de cosas de las que ya hablo mucho y que quizás en mi casa ya están cansados. Entonces, siempre es bueno, en ¿no? otro lado. Bueno, es que... Pero muy importante. Sí, es que te tocó Sí, así sí, sí. como un momento de oro de tus estudios, ¿no?
Claro, me tocaron cosas muy interesantes. Bueno, cuando estaba en la carrera, maestría, me tocó el tema de los Dreamers, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? Como todo el tema de los Dreamers y era como de, ¿qué está pasando? ¿Ya pasó tanto tiempo? Sí, Y ya pasó mucho tiempo. Y los Dreamers eran con... ¿Con Trump? Empezaron con... Empezó la discusión con Obama y se Ajá, instaló... se instaló con Trump. Se instaló con Trump, Con ¿no? Trump la primera vez. Ajá. Sí, el primer Trump. Primer Trump. Claro. primero. Uno. Trump el juvenil. Ajá. Sí, el joven Trump. Sí, El sí. joven Es Trump. como nombre de rey Sí. medieval, ¿no? Trump Sí. el joven, Trump Sí. el viejo. Sí, sí, sí. Que en realidad Ajá. era el mismo, solo sí, que en dos sí. épocas diferentes. Sí, Sí. sí. Ahí está. Pero bueno, ¿quién es Brenda Duarte Rivera? Brenda Duarte es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es profesora, también es autora de un libro muy importante y es investigadora en líneas como el vínculo entre participación política y migración internacional, formas de organización y acción política en comunidades indígenas y métodos cualitativos para la investigación social. Ahí está. Brenda tomó todas las buenas decisiones. Exacto, y Sí, sabe de ¿no? muchas cosas muy importantes. Y No todas sé. tienen que ver una con la otra. Sí. Ah, O sea, no es como que hubiera estudiado química orgánica y después un curso en migración. no, pero hubiera estado bien. Quizás no la parte de química, pero en algún punto tus sí. papás deben estar súper orgullosos de ti, ¿no? Sí, lo han de decir Sí. todo el tiempo. Así como ¿Sí? de, no, ahí viene la doctora, pásele doctora, Mi siéntese. hija, la doctora. ¿Tienes hermanos? ¿La doctora? Tengo hermanos, pero es complicado porque él también es doctor. ¿Él también es doctor? Él también es doctor. Pero no es médico, ¿sí? No, pero mis Ah. papás son médicos, entonces No. sí es como de... Sí es como de... O sea, Ok. suena alguien tendría que estar destacando ahí y no, todos somos doctores de alguna forma. ¡Me encanta! Eh, Así como, ¿ya te doctoraste? Ah, ¿Te tardaste? es igual que todos, ¿no? Tu hermano se doctoró hace 2 años Pues y yo me normal. doctoré. Pues. Yo me acabo de postdoctorar. Bienvenida a Navidad, Brenda. Pásale, siéntate ahí con los niños. Con Sí, los niños que sí. apenas tienen, ¿qué? ¿Licenciatura? Sí. Pero hoy tienes un primo maestro. Que por suerte no viene. No está a la altura de la No conversación. está invitado. Ahí No está. se sentía listo. Sí, mi hermano es doctor también, pero él es doctor en historia En historia. y maestro licenciado en economía. Entonces Ok. es que suena como que no tendría que ver, pero Pero sí, mucho. sí tiene que ver, sí tiene que ver. mucho, Ajá, mucho. sí. Se deben poner buenas las discusiones. ¿Cuánta presión? Sí, un Sí, poco. hay intensidad académica en ese hogar, ¿eh? Ya lo vi. Sí hay. Sí. Sí. Pues listo. Pues empezando una conversación con algo ligerito y hablando de cosas interesantes, Brenda. Estamos viendo en estos tiempos muchas cifras, muchos titulares. Hay las protestas en Los Ángeles, Alligator Alcatraz, que es una cosa muy, muy ¿Viste loca. lo de Alligator Alcatraz? Sí, Está sí, increíble. sí. ¿No te encantaría estudiar Alligator Alcatraz? La verdad es que sí. O sea, Sí. siento que, o sea, es como o una distopía, así como Ujú. para escribir una novela sobre Sí. Alligator Alcatraz, Sí. o un muy mal chiste. Sí. Bueno, para quien necesite un poquito de contexto, Alligator Alcatraz es una prisión que están acabando de construir en Estados Unidos, en Florida, que está básicamente instalada en esta zona que debiera ser Pantanosa. patrimonio de la humanidad, porque Sí. es así como un ecosistema único en el mundo, que es un pantano inmenso, En de Florida. donde salen muchos caimanes y mucha gente loca. Es como darle un oso bizarro. Ajá, de ahí el famoso mito del Florida Man, Ajá. que hace cosas locas y drogadictas. Pues ahí están instalando una cárcel para migrantes, Sí. y está rodeada de cocodrilos. Como castillo medieval. Sí, caimanes, de caimanes, serpientes, serpientes, sapos, malvados, Sasquatch. Y, Ah, está el Sasquatch ahí. pues ahí debe haber, sin duda, ¿no? Debe Entonces, haber uno. es un proyecto, ese sí, de la administración de Trump, Sí. muy instalado con la participación del gobierno de Florida, que es también republicano. Ujú. Ah, que está bien disparatado también Ajá, ese sí, señor, muy ¿no? disparatado. Claro. Y seguramente avaladísimo por la comunidad cubana Sí, de seguro. Todos Claro. y de todos nuestros paisanos. Gloria que- Estefan aplaude Sí, esto. Gloria Nuestros Estefan hermanos aplaude. latinoamericanos por allá. Nuestros compañeros latinoamericanos de Florida, que siempre hacen que los republicanos se queden allí. Entonces sí, busquen Alligator Alcatraz, porque es un concepto que todo el mundo debiera estar más o menos o replicando Platicándolo. o por lo menos señalándolo. En medio de estas cosas que generan muchísimo ruido y muchísima tensión,
¿Cuál sería tu diagnóstico del día a día de la política migratoria de los Estados Unidos? ¿Es como nos lo estamos imaginando, como nos lo muestran los titulares? ¿Es más brutal? ¿Es menos brutal? ¿Es todas las anteriores? ¿Cuál sería tu diagnóstico? Yo creo que es así de brutal como lo estamos viendo. ¿En serio? Sí. Qué fuerte. Sí, yo creo que sí, o sea, que no podemos minimizar lo que están haciendo. Y que es algo que yo llegué a hacer en su momento, cuando Trump era candidato, así como, ahí vengo yo a exhibirme, cuando Trump era candidato y decía... ¿Pero así primer como, candidato, Trump el joven o Trump no, el viejo? Trump, el segundo Trump. El segundo Trump Trump. el viejo. Cuando era candidato y decía, vamos a deportar a todos, vamos a hacer no sé qué, y así, y yo decía como de, ay, o sea, su campaña está exagerando, no va a hacer todo eso. Pensaba Y bam. también... Y bam, que lo hace. Ay, que lo hace. O sea, No, tú pensabas que era pura publicidad, que Claro. era ganar votos. Claro, y yo pensando en el primer Trump, Ajá. ¿no? Como el primer Trump, claro que siempre hacía un montón de cosas y le encantaba el drama y tenemos, claro, cosas como los niños en las estaciones migratorias, en las enjaulados, ¿no? Como cosas bien feas que hizo el primer Trump, pero que yo pienso, bueno, al final Obama deportó a más gente que el primer Trump. Entonces yo Sí, dije, sí, claro, o sea, como Y a en veces... autobuses sin aire acondicionado, Sí, no, igual. no. O sea, yo pensaba como de, bueno, es que a veces, pues, los perros ladran mucho y al final el Te que se veía buena onda... en la Perro que dimensión ladra cártel no de muerde. Santa de la conversación. Claro, ¿Dónde claro. estaban perros? Exacto. Ahí está. Ajá, y de repente sí los vi saltando. No, entra Trump. Así Sí. como, quiero verlos saltando. ¡Ay! Ay, ¡Están güey. saltando los No, perros! espérense. ¡No! ¡No! O sea, y en un periodo de menos de 100 días, ya los perros estaban saltando en este segundo periodo, ¿no? Entonces, la política migratoria de Trump, en este viejo Trump, es mucho más fuerte que del primer Trump y mucho más fuerte que la de Biden, ¿no? Y también creo que tiene mucho que ver como, si lo pensamos en cantidad de deportaciones, Obama deportó a muchísima gente también. Fueron 3 millones de personas deportadas cuando Obama. Pero creo que lo que tiene esta política de Trump es no solo objetivamente cuántos deportan o cuántos detienen o cuántos regresan, sino la forma en la que se está haciendo, ¿no? Ya. O sea, estas formas inhumanas, estas redadas que lo que hacen es generar pánico en la población, generan terror, que hacen que mucha población estadounidense empiece a identificar al migrante como ese otro malévolo que viene a robarme lo que es mi país. O sea, el problema es, por un lado, que sí, objetivamente están deportando a muchísima gente, que están violando derechos humanos, pero es justo esa forma, ¿no? Esa forma a través de un discurso La xenofóbico. narrativa. Claro, y que uno pensaría, bueno, que es cada quien haga la narrativa que quiera. Pero el tema con Trump es que esa narrativa tiene un impacto fuertísimo sobre la población, ¿no? Ya tenemos un sector importante de la población que está hablando de Make America Great Again, una América en donde los migrantes parece que no tienen cabida, que está pues generando una polarización terrible, discriminación también hacia las personas migrantes, ¿no? Entonces, sí es una política muy fuerte, muy dura, y junto a esa dureza está el tema de la xenofobia, ¿no? El tema de pensar al migrante como ese malvado que está robándonos nuestra forma de llevar la vida. Entonces creo que va por ahí. Y bueno, o sea, de nuevo, en términos objetivos, se le va a destinar a todas estas detenciones, a fortalecer el muro, 3 veces más presupuesto del que Biden destinaba a eso. O sea, sí se está como gastando mucho dinero en esto. Que también nos hace preguntarnos como, pues, ¿qué tanto esto es una buena decisión, no? Porque uno pensaría... Ay, no sé, Trump, gasta bien tu dinero. Es que sí, o sea, entre lo que hace de los aranceles y esto de gastar esta cantidad de dinero, o sea, ese alligator Alcatraz, pues, ¿cuánto dinero va a costar, Claro. no? Porque además lo hicieron en friega, ¿no? O sea, como Sí. que lo Sí. construyeron rapidísimo. En 8 días, o sea, hicieron así como Como tubos, Dios. carpas, literas, hay que se queden, ¿no? Cuando en Florida pues puede haber un huracán y es como... Claro. Ya se inundó, o sea... ¿Ya se inundó Alligator Sí, Alcatraz? ya se inundó, o sea, ya- Tal vez ya es la entró idea. agua. Sí. Es parte como de esta Sí. dinámica del juego del calamar. Tu Pero- inmate, el Sí, pero el más caimán. bien, pero más bien el Claro. juego del caimán. Del caimán. Sí, 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 quién no sabe. sé. O sea, pero es eso, como, o sea, está viendo como un montón de cosas
objetivamente que hacen que la población sienta miedo, ¿no? La población migrante. Incluso han detenido a personas que sí tienen ciudadanía, Sí. así como de tú. Te ves migrante. Te ves migrante, vente para acá. Y es como de, aquí está mi pasaporte, aquí está mi green card. No, te vienes para acá. No, o sea, y digo, al final no los pueden deportar, pero sí pasan por esos procesos de detención. Claro. Entonces, o sea, hay gente que vive con miedo de salir a la calle, de ir al súper, de hacer las cosas, porque están las redadas, porque me van a deportar, porque si me deportan a mí, ¿qué va a pasar con mis hijos que se quedan aquí en Estados Unidos, no? Entonces, es todo eso más un discurso que puede, que sí tiene influencia en la población, que sí polariza, y además como, o sea, el miedo objetivo de ser deportado puede generar en la gente pues una calidad de vida terrible, ¿no? Claro. O sea, ya quedarte siempre en tu casa, ir de tu casa al trabajo y no salir porque qué tal que me deportan, o sea, entonces es una cosa terrible, ¿no? Sí, y aparte estamos viendo cosas que habíamos visto, pero estamos viendo cosas que son inéditas, ¿no? Como estar esperando gente afuera de un partido de béisbol, Claro. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estar esperando gente afuera de una arena de lucha Del evento libre. de lucha libre del ¿no? Rey Misterio. Estarle reventando las ventanas a una mamá que está encerrada en su coche, ¿no? Claro, sí es cierto. Cosas que tal vez pasaban, ¿no? Bueno. Pero que ahora están por todos lados, ¿no? Y que no sé si habla un poquito de una política migratoria, va a sonar raro, ¿no? Pero un poquito más, menos maquillada y más honesta, o si está hablando de un proceso de totalitarismo y de persecución, ¿no? Que igual y es un punto intermedio, ¿no? Como un discurso americano desde la lógica trumpista, pero también una política más en términos de, ya estamos hartos de los derechos humanos. Ajá, sí. ¿Qué es sí. Así eso? como, Guácala ay, los no. derechos humanos. Aquí, Ya. ¿quién los inventó? O sea, Sí. ¿qué sentido tiene? Nos van a No, editar como de, en este ay, momento a todos. ¿Saben qué? Esto lo vamos a resolver rápido y después nos disculpamos. Sí, Claro. es que es eso, o sea, y digo, las redadas, por ejemplo, pues son legales, ¿no? O sea, ¿Qué? sí, o sea, ICE tiene la potestad de hacer redadas y Ah, de no detener a sabía. gente, o sea, sí, o sea, es legal Sí, claro. que tú puedas hacer redadas. El tema es que ahora ya están haciendo redadas, que antes no era tan común. O sea, sí es un tema de, pues, ¿qué son derechos qué? ¿No? O sea, ya estamos así, como de, pero ahora las redadas ya las estamos haciendo en los centros de trabajo, ¿no? Adentro, en las escuelas, en las casas. Cuando para entrar a un lugar privado necesitarías una orden. Claro. Y ya están como saltándose esa legalidad para el tema de meterse a lugares privados, ¿no? Incluso ya en espacios de trabajo, en campo, en empresas. Y que vestidos de civil, ¿no? Sí, entrando a hacer estas redadas, que en su momento, hace un par de semanas, Trump dijo como de, no, ya vamos a prohibir las redadas en los espacios de trabajo, porque claro que los empresarios se enojan, porque bueno, los migrantes tienen una función fundamental en el desarrollo económico de Estados Unidos. Claro. Entonces fue como de, no, pues Trump diciendo, ya se enojaron los empresarios y son mis amigos, ¿qué vamos a hacer? No, ya no más redadas en los lugares de trabajo. Ups, hubo otra redada. 3 horitos después, ay, se me fue. Ay, no les Es que- dije. Ay, ¿qué? No se Se podía me aquí. soltó Ice. No, Es que se escapó. no circuló el memo con rapidez. Ay, Sí. No me escucharon. Bueno, en fin. Ay, bueno, perdón, pues ni modo, ¿no? O sea, eso ya rompe con la legalidad, ¿no? El tema de tener a menores de edad Ujú. rompe con la legalidad. O algo que están haciendo también es solicitantes de asilo van a su cita y van a los tribunales, tienen su cita, ahí se las niegan porque está, o sea, como si hay una orden de tratar de negarlo lo más posible y salen y ya están afuera los de ICE No. esperándolos para deportarlos. Pero es una trampa, ¿no? Claro, es una trampa maldita. Lo de las universidades, que también es un escándalo, ¿no? Que están pidiendo la lista de los alumnos por nacionalidad. Sí. O bueno, Harvard ya dijo que ya no va a aceptar personas extranjeras. Es como, digo, hay cosas que se pueden hacer y cosas en donde ya justo dijeron, dijo otro, los derechos humanos, ¿qué? ¿No? O sea, esto de Alligator Alcatraz es como, nos valen los derechos humanos porque
a ver, o sea, es Florida, o sea, es una carpa, un calor terrible, o sea, exponerte a muchas cosas y además nos van los derechos humanos y bueno, Trump ya ha dicho que él no cree en el cambio climático, ¿no? Sí, claro. Que no cree en el respeto al medio ambiente, porque Claro. ¿alguien quiere pensar en los caimanes? No lo había pensado. Es que nadie piensa en ellos. Nadie piensa en los caimanes. La idea me parecía divertidísima, Sí. pero no había pensado en lo molesto que debe ser para un caimán, caimán. estar ahí de guardia de Tener seguridad. Exacto, tener una cárcel. Y no Tiene un remunerado, empleo ahora. ¿no? Y no le pagan, ¿no? Y no le pagan, aparte de todo. No, o sea, es la destrucción de un ecosistema muy importante para Florida. Que aparte detiene huracanes, ¿no? Que una de las grandes cosas que hace es que detiene el flujo y la marea que puede llegar a entrar directamente a toda esa península. ¿En Estados Unidos existe el Ministerio del Medio Ambiente o algo así? Sí. Creo que sí. Han estado llorando así. Sí. como- Son los que se dedican a ver que no haya, o sea, que no vaya a haber desastres naturales, porque pues tienen un gran fondo a desastres naturales, ¿no? Y necesitan como meteorólogos monitoreando eso todo el tiempo. Ya. Y su Pero- creación es muy bonita. Luego les cuento la historia. Es muy bonita. Es culpa de Teddy Roosevelt y un poeta. Sí, es una Es un historia. gran planteamiento. Sí, es una historia loquísima. Aparte, es loquísimo cómo nació ese. Y cómo nacieron los parques nacionales en Estados Unidos. Es que es el primer país que, entre muchas cosas que hace por primera vez, crea los. O sea, tira la primera bomba nuclear, pero también crea Los parques los nacionales. parques nacionales. Deberías contárnoslo en un TikTok para que se Sí, después lo suscriba contamos. todo Sí, el después lo mundo. contamos. Pero O bueno. en un Patreon mejor. Sí, tal vez, tal vez. Entonces, doctora, el diagnóstico es que lo que estamos viendo en redes es lo que está pasando. O sea, no dirías tú que es una exageración o una sobreproducción de contenido. No, yo sí pienso que es lo que está pasando y que no podemos minimizarlo, ¿no? ¿Y cómo lo calificarías? O sea, ¿dirías que es una política migratoria mucho más apegada a lo que Estados Unidos entiende en estos momentos como el crimen de la migración? ¿O sientes que es más bien como un discurso americano mucho más honesto y mucho menos hipócrita que años anteriores? Claro. Creo que sí se están poniendo menos hipócritas. Ajá. O sea, digo, el discurso siempre va a abogar, peor en Estados Unidos, ¿no? Les encanta hablar de seguridad nacional, ¿no? No, es como los países musulmanes existen y una amenaza a la seguridad nacional. México existe y es una amenaza a la seguridad nacional. Entra un chino a Estados Unidos y es una amenaza a la seguridad nacional. O sea, todos siempre lo están queriendo justificar como una amenaza a la seguridad nacional y a su forma de vida, ¿no? Pero justo lo están haciendo de forma tan cínica y tan abierta que ya es pues ¿a quién queremos engañar? ¿no? Esto no tiene que ver nada con seguridad nacional, no tiene que ver nada con los empleos que los migrantes tienen y que los estadounidenses no tienen. Ajá, solo es como de, es que no los queremos aquí, queremos gente bien, no a esta gente. Ahí lo resumirías. O sea, sientes que la política migratoria está instalada en un lugar de... No es seguridad y no es un asunto de dinero, más bien pues, no queremos gente fea por acá. Sí, creo que es xenofobia pura, es racismo puro y es una narrativa justo basada en el miedo. Porque si pensáramos en la migración como un problema para Estados Unidos, que de nuevo, para mí que no lo es, ¿no? La migración le soluciona muchas cosas a Estados Unidos, pues tendríamos un control migratorio enfocado en las causas de la migración. No enfocado en castigar a quienes migran, ¿no? Claro. Y que es que este tipo de discursos y este tipo de políticas son muy redituables en términos electorales, ¿no? Al final, o sea, podemos pensarlo como de, ¿cómo sé quién es un enemigo mío, no? Supongamos que nosotros somos como, sí, un grupo de amigos y alguien se pelea ¿Pero con alguien es enemigo de alguien? No, aquí somos todos amigos. ¿Todos somos amigos? Sí, bueno. Pero en secreto alguien es enemigo de alguien. No, podemos ser amigos. O sea, si tú en secreto eres enemigo de alguien, puedes externarlo en este momento. Me encanta cómo estás tratando de decir, no, de verdad podríamos de ser verdad amigos. te juro que podemos ser amigos.
Pero quizás somos amigos los 4 y la gente de producción la empezamos a ver como nuestra enemiga. A veces Entonces, pasa, ¿eh? Es que luego, digo, no conozco a estos sujetos en particular, pero he conocido a personas en producción que hacen cada cosa. Sí. Pero puede ser que empecemos a identificar a estas personas en producción como nuestros enemigos. Ajá. Y el hecho de identificarlos a ellos como enemigos va a hacer que nosotros nos fortalezcamos más, que nos sintamos más unidos, que generemos como una identidad, una pertenencia. Que no los queramos que crucen a la luz. Que crucen a la cámara. Sí, no, porque la cámara es de nosotros. La cámara es de nosotros. Sí, no de ellos. Wow, sí, claro. Qué buen ejemplo. Pero el tema es que es muy redituable, porque si en algún momento alguien se lanza para ser candidato de algo, pues vas a votar por él porque está defendiendo tus intereses de tu grupo y sacando a los que son tus enemigos, ¿no? Como que al final se construye una idea de nosotros y el otro y los otros, y eso se hace a través de la xenofobia y es al final muy redituable para construir, por ejemplo, identidad nacional, la idea del American Way of Living, la idea de, pues yo soy blanco, norteamericano, protestante, y ustedes son ellos, ¿no? Como que tiene que ver con eso, ¿no? Ahí está. Y por ejemplo, siguiendo un poquito en el ejemplo que ya tendremos que pasar a la siguiente pregunta, pero está interesantísimo. ¿Qué pasa si nuestros enemigos dejan de trabajar en toda esa parte? Pues que es muy importante. Pues sí, ¿qué tal si nos apagan la cámara? Sí, es que ahí es donde yo pienso que Donald Trump actúa como de forma muy impulsiva, como para ser un empresario, siento que le hace falta como mucha visión en términos económicos. ¿Qué signo Como es de, Trump? no es redituable. Es que no es un buen deportar a las empresario. personas. No, Ah, bueno. O esa es la otra. O sea, que está comprobado, ¿no? sí. Pero Sí, escribió un es libro como- al respecto. Pero es famoso por eso. Es famoso por Pero quebrar salió en Mi empresas. Pobre Angelito porque era un gran empresario. Ah, sí. Es Todo el como mundo lo soy sabe. empresario. Sí. Tenía Miss Universo y todo. Sí. Pero es eso, como esto va a aumentar los precios de la mano de obra. ¿Cómo eso puede ser bueno para tu economía? Claro. ¿No? Entonces, o sea, siento que está actuando de forma más cercana a la política en términos electorales, en términos de conseguir simpatizantes, ¿no? En términos de poder político, dejando un poco de lado el tema del desarrollo económico, ¿no? Esto no está favoreciendo a la economía de ningún lugar. Ok. Pasando un poco a la relación de Estados Unidos y México, podemos decir que los países están hablando poco y lo que están hablando lo están hablando mucho en términos de seguridad, ¿no? Ese ha sido como el tema central. Nuestra interpretación es que la política migratoria de México ha sido totalmente reactiva, ¿no? ¿Así es? ¿O tú crees que de verdad México está proponiendo? ¿Y tú qué crees que, en tu opinión, qué crees que México está dispuesto a ceder para ganar un poco de ventaja en términos económicos? Creo que México está dispuesto a ceder muchísimo para ganar en términos económicos, incluso lo definiría como para no perder en términos económicos. Ok. La Para no Ni perder siquiera más. ganar. No, la dependencia que tenemos hacia Estados Unidos es brutal. ¿Es codependencia? Pues no, porque no creo que Estados Unidos dependa tanto de nosotros como nosotros dependemos de ellos. Ah, Sí, o sea, es codependencia a nivel La Gata Bajo la Lluvia. Ajá. Sí, yo creo que sí a ese nivel. Sí se llama así la canción, ¿no? Sí, Claro. sí, Sí, es más la gata Somos bajo la la gata bajo la lluvia. lluvia de Estados Unidos. Maullamos por ellos. Oh. O sea, Oh, no. no, o sea, Decimos como- que si un día nos ven por ahí. Frente a una ventana cerrada. sí, o sea, simplemente económicamente, El muro. si Estados Unidos se va a una crisis, sabemos que México también, ¿no? Ajá. Pero si nosotros nos vamos a crisis, ellos no. Pues no necesariamente, ¿no? O sea, la dependencia es muy fuerte. Entonces, pues tan así que cuando Trump empezó lo de los aranceles, así de aranceles al acero, ¿no? Y todo el mundo fue como, ¿qué? No. Así, y Claudia Sheinbaum así como de, no, por favor, no hagas eso. Trump, ¿qué quieres? No, y que yo, o sea, yo tengo como muchas críticas hacia Morena y la 4T y Claudia Sheinbaum, pero creo que en ese momento Claudia Sheinbaum como lo hizo, como se mantuvo como fuerte y firme y decir como, a ver, no, negociemos, ¿no? Sí. Pero en Me encanta el términos no. de, Relájate un montón. No, siéntate. Cálmate ¡Deja un eso! chingo. No. Respira. Ajá.
Pero en términos de política migratoria, siempre la política migratoria de México ha sido reactiva a la de Estados Unidos, ¿no? O sea, en el momento en el que Estados Unidos dice, fortalece tu frontera sur para que los centroamericanos no pasen, en ese momento México fortalece su frontera sur, ¿no? Y todo el tiempo es como estar viendo, ¿qué vamos a hacer con esto que hizo Estados Unidos? Estar todo el tiempo reaccionando. Y por ejemplo ahora ya es algo para lo cual creo que México se está tardando muchísimo, que es en pensar, y con todas esas deportados, ¿qué vamos a hacer, O sea, yo no estoy viendo como esa política, o simplemente... Ya hicieron una app. Sí. ¿Qué vas a hacer, gobierno mexicano? Una app. Una app. Mira, está bien bonita. Sí. Sale frijolito. Sí. Que lo de la respuesta de las apps es más de millennials o es de la generación anterior. Según yo es de la generación anterior. ¿De boomers? No, sí, como que es banda que dijo Pues eso de las apps está cabrón, ¿no? Debiéramos tener un montón de apps para un montón de cosas, ¿no? App. Como que los millennials nos acercamos a las apps desde un lugar de ok, este Puedo es el abrir mundo Spotify. ahora. Ajá. Quizás ¿No? lo que queremos es menos apps. Ajá, tal vez queremos menos apps, ¿no? Sí. Pero como que hubo una generación previa, según yo, que tomó decisiones sobre nuestra vida, como siempre pasa, en donde dijo, ¿sabes qué? App. Sí. App. ¿No? Sí, ¿qué vamos a hacer con tanto y es la migrante? gente que ahorita está tomando decisiones junto a Claudia Sheinbaum, Sí, ¿no? Como claro. los Pepes Merinos del mundo. Sí, como que son son la generación que lo trató de resolver todo con una app. Sí, ¿no? sí. No, pero igual estaba pensando, ahora que hablabas de las apps, que había una app para en Estados Unidos para solicitantes de asilo. Sí, claro. Para solicitar asilo para Estados Unidos a través de la app. Fue hasta Se como los una broma cancelaron, cruel, ¿no? ¿no? No, pero Sí. y ya cancelaron la app. Ajá, claro. Y fue como, ya no hay app. Y por ejemplo, ahora para solicitar asilo en Estados Unidos, los migrantes tienen que solicitarlo desde fuera de Estados Unidos. Ya no pueden hacerlo desde dentro. Lo solicitan desde afuera y pueden esperar a su cita desde afuera. Antes podían entrar y esperar su cita y ya. Adentro. Ahora tienen que esperar en México. Ujú. Entonces tenés no, gente de un montón de nacionalidades varado en la frontera norte esperando su cita para el asilo y los deportan a México. Entonces claro. hay personas que no son mexicanas que están siendo deportadas a México, porque claro, deportar a Haití es muy caro, ¿no? Entonces te deportan Y da a México. miedo, da un poquito de Y da un poco de miedo. Sí. Pero te deportan a México y ahorita México tendría que estar pensando y que por eso sí es reactiva y que aún así no es lo suficientemente reactiva, o sea, se están tardando para reaccionar. Pusieron Tendrían unas que carpas. Pusieron unas carpas. Oye. Sí, bueno, Ajá. sí. Sí, Ah, para qué bueno. empezó la primavera y dijeron Sonora. ¿Sabes qué van a hacer? Sí. Dicen que hace mucho calor. Necesitan una sombrita. Protegerse del sol. Sí. Pusieron unas Sí, carpas. o sea, tendría que estar ya la política migratoria ya pensando en qué vas a hacer con toda esa población que va a deportar a Estados Unidos a México y que no se va a querer regresar a su país. Sí, el mes Y que va a pasado decir, entraron 20,000, según Sí, reportaron la semana pasada. y son 20,000 que quizás digan, pues mejor me quedo aquí. Que son 20,000 que No no está son tan mal. mexicanos, ¿no? No está tan mal. ¿Esa No está tan ¿Esa mal. es la cifra? ¿O Son 20,000 migrantes Ok. de distintas nacionalidades solo por El Paso. O sea, solo por Ah, Juárez, ok. digamos. O sea, algunos se van a quedar, algunos van a intentar cruzar de forma indocumentada, algunos van a volver a su país, pero un montón se van a quedar. Y eso, y entonces ya la pregunta es no solo qué hacemos con las personas mexicanas deportadas, sino qué hacemos con las personas no mexicanas inmigrantes en México, Claro. ¿no? Pensando México como un país de destino y cómo dar un trato realmente humano, Ujú. a diferencia de lo que hace Estados Unidos. Y Spoiler alert, nosotros en no creo que lo Chiapas, logren. ¿no? Sí, Claro. o sea, tampoco es que la frontera sur sea muy humana. distinta, Ujú. sea muy humana, ¿no? ¿Qué dijiste que no creías que iban a lograr? No me acuerdo. Ahorita lo acabas de decir. Spoiler alert, no creo que lo logren. Darles un trato como humano a las personas migrantes. ¿En o Estados Unidos o aquí en México? Aquí en México, Mm. ¿no? O sea, o insertarlos adecuadamente Claro. en términos laborales, en términos Ujú. escolares, ¿no? Ah, bueno, claro. O sea, hacer una Migran política bien, una política migratoria bien para poder integrar a la población que va a llegar aquí como resultado de las deportaciones de Estados Unidos. No creo que lo logren, ¿no? Por ejemplo, en términos de esta comparación de lo que tú piensas o lo que tú consideras que es una política bien migratoria, ¿cómo calificarías a la política migratoria mexicana? creo que ¿Política migratoria mala? ¿Mal? Es deshumanizadora. Ah, O sea, deshumanizadora. es terrible. O sea, creo que, por ejemplo, eso Del no es 0 al algo de 10. lo que se hable tanto. No, Ajá. del 0 al 10. O sea, me parece una
terrible política migratoria. El trato que se da a la población en tránsito es terrible. Los agentes de migración, o sea, se ha registrado un montón de casos de agentes de migración violando a mujeres migrantes en tránsito, ¿no? Cuando tú eres una mujer migrante centroamericana en tránsito, tú sabes que es altamente probable que vayas a ser violada o por un agente migratorio o por el crimen organizado o por algún otro compañero migrante, ¿no? Entonces, no se está dando un trato humano a las personas migrantes, se está tratando como de resolver el problema, pero en realidad no hay una política migratoria clara que esté realmente enfocada en el bienestar de las personas. ¿Y tú piensas que ese es lo que está dispuesto a sacrificar el gobierno mexicano en términos económicos? Es decir, deshumanizar la migración. Yo pienso que sí. Oh. Y pienso que ya se ha hecho, ¿no? O sea, eso no es nuevo. Sí, eso sí es verdad. Sí, no. Desde López Obrador se fortaleció muchísimo la frontera sur, se fortaleció mucho para mal, ¿no? Y creo que sí se está dispuesto a sacrificar población extranjera y su calidad de vida y su humanidad a costa del tema económico. ¿Y cuál sería una política buena migratoria? Ya nos describiste un poquitito, pero ¿cuáles dirías tú que serían los ejes de una política migratoria buena, de 10 de 10? Pues yo pienso que sería una enfocada en no tanto cómo hacer, o sea, para que se vayan, sino asumir como de, bueno, hay población que está llegando, que se va a quedar a vivir aquí, y cómo podemos hacer para construir un entorno amigable para recibir esa población. ¿Qué capacidades tienen? ¿Qué habilidades tienen? Sus características, ¿no? Quizás tendríamos que hacer modificaciones en cómo se lleva a cabo la educación en las escuelas para poder integrar a personas que no hablen español. Un poco como las colonias que están surgiendo en Tijuana, ¿no? Sí, y que surgen de forma como más intuitiva, como sin tanto como la intervención estatal para hacer eso, pero pensar como, bueno, necesitamos una política para que niños y niñas que están llegando a México, que tal vez no hablan español, que tal vez no tienen documentos, puedan acceder a la educación y podamos regularizar sus papeles, ¿no? O necesitamos programas para dar empleo a estas personas migrantes que están llegando para poder identificarlos, hacer un padrón, sin que eso signifique que los vamos a deportar, ¿no? Quizás programas de regularización, programas para darles una residencia temporal o permanente para que puedan aplicar a trabajos dignos. O sea, para ti una política migratoria sería una política en términos de pues llegaron para quedarse, ¿no? Sí, asumirlo, porque siento que muchas veces, al menos en el discurso, el gobierno se está engañando, diciendo, pues es que están de paso. No están. O es que ya se van a regresar. Y es, no, o sea, ya o es... el peor engaño tal vez sería todos los migrantes son bienvenidos, ¿no? Claro. ¿No? O sea, como adaptarse al cambio y adaptar socialmente los cambios. Claro, y como ponerse el asumir, el México es un país de destino también, ¿no? O sea, como romper con el mito de que México expulsa migrantes, nada más. Y que solo pasan por aquí. No, México es un país de destino. Hay gente que está migrando a México y está migrando a México para quedarse, ya sea porque deporta o porque tomó la decisión de migrar a México para quedarse. Porque es México hermoso. Porque es hermoso. Porque es hermoso. Bueno, no sé si porque es hermoso, también es, o sea, digo, tal vez porque tu país de origen hay cosas no tan hermosas también. Sí. Pero y México es más hermoso. Es hermoso. En comparación, O sea, bueno, supongo que uno siempre busca migrar a un lugar mejor, ¿no? Ajá. Donde Dejémoslo ahí. piensa que es mejor. Pero creo que asumirse como hermoso. Hermoso y como lugar de destino Fíjate que es ya un cambio. Eso, Claro. eso es algo que no tenemos para nada platicado, ¿eh? En términos de México no es forzosamente una zona, una ruta de paso, sino también es un destino de migración, claro. Sí. Sí, siempre lo hemos visto como, Sí. es que por aquí pasa la Pues bestia. es que es el discurso, es el discurso del Estado, Sí. es el discurso estadounidense. Y en muchos sentidos ha sido el discurso mexicano durante décadas, siglos tal vez, ¿no? O sea, Sí, México es la última frontera para llegar a... Claro, un bueno, pero se quedó. Cuando no en venía realidad para acá. México tendría que estar empezando a considerar que México es destino, ¿no? Claro, México es destino y que también es México una es salida destino. Ahí fácil. terminemos el programa. México es destino. Es un gran eslogan para un programa migrante. Hay un podcast de México como país de destino que podrían, digo, es muy académico. ¿Cómo se llama?
Destino México. ¿Destino México? Vengan. Hay un podcast de una Ay. profesora del Colegio de México. Qué buen nombre. Es bastante académico, pero es bien interesante porque justo la idea es esa, pensar México como lugar de destino. Y creo que en términos de política migratoria es ¿Te acuerdas muy de la cómodo. autora? Claudia Masferrer. Ah, pues le mandamos un saludo. Colega. Sí, Colega Claudia, podcastera. Claudia Sí. tiene un podcast. México Destino. Destino México. Destino México. Ah, Ujú. pues lo vamos a checar. Y que justo piensa en eso. En México es un país de destino también. Y es muy cómodo para la política migratoria decir, pues se van, no, pues se fueron, ¿no? Allá que Ay, ¿quién lidien sabe con dónde ellos. fueron? Pues ahorita Se la pierden. están pasando, pues ojalá no se tarden mucho en cruzar. Pero claro, asumirte como país de destino implica responsabilidades, implica decir qué voy a hacer. Claro. Una política pública. Y ahí es donde la de política salud. migratoria de migración reactiva del gobierno mexicano pues no cuadra mucho, ¿no? Claro, o sea, Claro. necesitamos una propia Ujú. en un sentido de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con nuestra población? Sí. Y asumirnos como destino también. México es destino. Sí. Ay, maestra. Doctora. más bien. Hablando un poco de estas modificaciones en las que todavía no está interviniendo el Estado, tú estás estudiando la participación política entre las personas migrantes. ¿Qué nos puedes decir de los activismos que está generando esta coyuntura? ¿Cuáles identificas? Escuchamos mucho discurso antimigrante, pero también estamos escuchando ahora en CDMX unas cosas muy extrañas. Ujú. ¿Qué no estamos viendo de esos activismos que están surgiendo? Me parece que son cosas súper interesantes, ¿no? Ujú. Digo, está pasando todo esto con Donald Trump, pero yo lo que veo es una sociedad migrante organizada, muy organizada, ¿no? Desde el siglo pasado, 70s, 80s, se conformaron organizaciones migrantes súper fuertes, ¿no? Unas redes de migrantes muy fuertes, muchas estaban hechas como por lugar de origen, ¿no? Entonces es como la Federación de Zacatecanos en Estados Unidos, ¿no? Y es una gran organización. De hecho, es una organización de organizaciones, es de las más grandes que hay. Zacatecanos. Sí, hay de zacatecanos, de Fíjate. michoacanos, de De oaxaqueños. oaxaqueños, pues la mitad de California. Ajá. Pues, algo yo así. sabía de la presencia importantísima de oaxaqueños en muchos lugares, pero no sabía que tenían así como su... Porque son más flashy los oaxaqueños. Pues es que los oaxaqueños, donde sea son organización. Ajá, Son o dos sea, en la Antártica y ya son, Ya y ya es son la organización contingente. oaxaqueña. No es que decían- ¡Viva Oaxaca! Llorando. Y alguien gritaba ¡Ah! ¡Viva! No, sí, los oaxaqueños tienen unas organizaciones súper complejas, Ujú. en donde incluso, o sea, es una gran organización que está compuesta por varias organizaciones chiquitas, que incluso pueden las organizaciones ser por grupo étnico, ¿no? Ujú. Entonces tienes una organización de mixtecos, otra de zapotecos, y que se unan Que en no una son lo mismo. gran... Ujú. No, No. no, No. nunca. No. En Oaxaca se refieren a la Mixteca de California. Ah, ¿en serio? Sí, ¿En sí, serio? sí. Qué hermoso. No, sí, o sea, entonces ya de por sí tenían grandes organizaciones y están movilizando todas esas redes, todos esos recursos para fortalecer aún más las organizaciones. Creo que eso es algo que está bien bonito. También desde que empezó lo de Trump, o sea, abrieron, o sea, desde lo más básico, ¿no? Grupos de WhatsApp de un montón de gente avisándose dónde son las redadas, ¿no? Ujú. Ahorita no vengas por acá, ven por acá, ven por acá. Incluso hay activistas que... Hace poco vi un activista que sacó una app, hablando de las apps, ¿no? Oye, Una app que qué te avisa práctico. dónde está la redada. Ah, sí. A ver, o sea, como que tú puedes ver y registrar, aquí hay una, y que se queda ahí guardado, como cuando en el Waze dices, aquí hay El un Waze de la policía. redada, claro. Ajá, digo, si en un Waze puedes decir, aquí hay un policía, Claro. claro, están sacando esas apps, o incluso los abogados. La primera app que yo usé era una app que te avisaba dónde estaba el alcoholímetro. Sí. Quedé Ok. fatal. Es como, Pero bueno. no voy a comentar se nada al respecto. Se los quería compartir. Ok. Spotify Bueno, pues, no fue la primera. No. ok, pues cada quien, ¿no? Sí, cada quien. No. Yo no vengo a... La vida da muchas vueltas. Cada quien sus juventudes. Cada quien sus cosas, pues ¿quién soy yo para juzgar? Sí, hombre, no te preocupes. Sí, no, pero igual los abogados Ujú. se están organizando un montón para defender los derechos de las personas migrantes. Claro. Entonces ya hay redes de abogados. Está como esas cosas que para mí son bien esperanzadoras, ¿no? Ujú. Que uno puede ver como las protestas que hubo en Los Ángeles y ver la represión y sentir como ese coraje y luego ver que hay personas ahí como defendiendo lo que ellos consideran que es bueno o que es digno, Ujú.
que también como que me llena de esperanza, ¿no? Como gente dispuesta a salir a la calle, a arriesgarse a ser deportada y a decir no podemos acostumbrarnos a que esto pase, ¿no? Claro. Y la vamos a armar de a pedo siempre que esto pase, porque en el momento en el que dejamos de hacer eso, pues ya pueden pasar sobre nosotros. Claro. Oye, ¿y qué te quita la esperanza? Porque hay de activismos a activismos, ¿no? Me quita la esperanza cada que entro a Twitter Ujú. y veo gente diciendo, pues es que se regresen a su país. Así de, pues es que, ¿qué les pasa? No pagan impuestos, ¿no? O sea, la idea de no pagan impuestos es como Vienen a súper quitarnos un falsa. empleo. Súper También es falsa. como- claro, porque todo el mundo aquí pagamos todos los impuestos. O sea, Claro, porque cuál es- Elías Azcárraga paga todos los impuestos. ¿Cuál es la conversación de los impuestos famosa en términos de la migración en Estados Unidos? Pues la idea es que como tu trabajo es informal, Ujú. pues te pagan como de forma medio oculta, medio Ujú. velada, entonces no estás pagando sobre el ingreso que estás recibiendo, Claro. el impuesto correspondiente. Pero en realidad los migrantes por lo general sí pagan esos impuestos, Ujú. y no solo esos, pagan impuestos sobre el consumo de todo Claro. lo que consumen, Mm. ¿no? Pero de nuevo, o sea, me gusta lo que dice Sabi, como de, sí, porque aquí pagamos todos los impuestos, ¿no? Claro. Pero no, la realidad además... Claro. Además, la realidad es que los migrantes sí pagan impuestos, Ujú. ¿no? O sea, solo son como falsas ideas que se van generando para fortalecer como ese odio, ¿no? Ujú. Y en términos mexicanos, doctora, es decir, vemos movimiento fuerte en Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? O del que yo he visto, ¿no? Y que es históricamente una ciudad que se mueve, ¿no? Y sobre todo la población migrante en Estados Unidos, en Los Ángeles, no siempre ha estado en los titulares, pero logran conseguir los titulares, ¿no? Tienen mucha cultura, tienen mucha identidad, no es una identidad forzosamente mexicana, no es una identidad forzosamente migrante ya, es una identidad propia, ¿no? Pero, por ejemplo, en México ves algún tipo de activismo, algún tipo de organización, algún tipo de red que tú hayas descubierto o que hayas seguido en los últimos años en términos de tu estudio, de tu trabajo, etcétera, y que se haya activado con esta nueva coyuntura o este nuevo horizonte, que haya aparecido o que se haya fortalecido en estos últimos años? Sí, justo esas organizaciones de migrantes de las que hablaba, como esta de oaxaqueños, se llama Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, una cosa así. Lo que hacen es que son organizaciones binacionales. Entonces, así como está la Federación de Zacatecanos en Los Ángeles, aquí en Zacatecas hay una Federación de Zacatecanos, ¿no? Que está como todo el tiempo en diálogo y todo el tiempo reaccionando. Ok. Entonces, esa reacción también se ha dado desde el lado mexicano por parte de las organizaciones de migrantes, como el apoyo para eso y también el apoyo para el tema de los deportados, ¿no? Si hay una organización aquí y una organización allá y gente de la organización de allá está viniendo porque la están deportando, se están formando redes de solidaridad aquí en México para recibir a todos esos paisanos deportados. Eso sí está pasando. Ok. Ok. Muy bien. Oye, ¿y el discurso antimigrante cómo te lo explicas? Desde la migración. Por ejemplo, el famosísimo, que ya es un cliché un poquito, el famosísimo cubano antimigrante. El famosísimo venezolano antimigrante. El famosísimo oaxaqueño antimigrante. Antimigrante. ¿No? El famosísimo Chiapaneco antimigrante. Claro. ¿No? Es decir, como el famosísimo ahora chilango antimigrante. ¿No? Recién estrenado. El recién estrenado chilango antimigrante. Recién estrenado. ¿Cómo lo has visto? ¿Se estudia eso? ¿Se entiende de alguna forma? ¿Cómo te lo explicas tú? ¿Cómo lo vives? Creo que tiene que ver con esto que hablábamos de cómo nos hacemos un grupo distinguiéndonos del otro grupo, ¿no? Nosotros sabemos que somos el grupo bueno, ¿no? Porque hay un grupo malo allá. Entonces, hay personas que en el proceso migratorio, en el proceso de llegar a un nuevo contexto, de instalarse en ese nuevo contexto, empieza a formar parte de otro grupo o empieza a asumirse como un grupo independiente, ¿no? Eso es algo que pasó mucho justo con la población cubana en Estados Unidos, ¿no? En este proceso de distinguirse de nosotros somos los cubanos de Miami, no somos los cubanos de La Habana, se genera como, o sea, de por sí los cubanos de Miami llegaron pues en un éxodo por la revolución cubana, por el régimen de Fidel, todas esas cosas, ¿no? O sea, como temas políticos, ¿no? Entonces, los cubanos de Miami nos posicionamos diferentes
somos otras personas, no somos iguales a los cubanos de La Habana y viceversa. Ujú. Entonces, en ese proceso, pues es que ya no los queremos a ellos, ¿no? Y también llega a pasar, ¿no? Con migrantes mexicanos, ¿no? También como llegar, instalarse en un nuevo lugar, generar una nueva comunidad Ujú. y posicionarse como opuestos a quizás nuevos migrantes. Ujú. Que algo que sí quisiera decir es que desde como yo lo veo, lo que yo he visto, es que no es la generalidad, Ujú. ¿no? Eso sí es como, a veces sale como, si alguien en TikTok diciendo, esos mexicanos que se vayan, no sé qué, pero al menos de lo que yo he visto cuando he ido, cuando he hablado con la gente, es que yo no diría que es una generalidad, Ujú. pero que sí pasa, ¿no? Que sí pasa que hay mexicanos con la idea de, bueno, pues ya no queremos que vengan más migrantes, ¿no? Como ya no cabemos tantos, ya Ujú. los que llegamos y ya estuvo. Y lo del chilango, es que es complicado, ¿no? Lo que ha pasado como con esto de la gentrificación. Ujú. Por ejemplo, yo ahí siento que estamos disfrazando de xenofobia, o sea, como de este rechazo al estadounidense que está llegando a la Roma. Ujú. Siento que estamos ahí como disfrazando un problema mucho mayor que tiene que ver con clase social, Ujú. ¿no? O sea, siento que el rechazo hacia el estadounidense en la Roma no creo que tenga que ver tanto con xenofobia en sí misma, como de, es que esos güeros no me gustan, ¿no? Ujú. Sino el tema de las clases altas. Claro. El saber que hay clases altas que tienen acceso a algo que las clases bajas no están teniendo, ¿no? Entonces, Sí. creo que ahí esa xenofobia, o ese anti-inmigrante norteamericano, tiene más que ver con tensiones de clase. Sí, para mí. claro. Sí. Sí, por eso Luisito Comunica no entendía por qué le habían Claro. gritado, Claro, ¿no? claro. Porque él es Como que parte decía del así como- problema. Como que decía, ¿yo qué? Yo soy mexicano, chavos, etcétera. Lamentándose por la Y tienda, de repente ¿no? me gritaron, tú eres parte del problema. Pues, ¿cuál problema? Yo soy mexicano, ¿Cuál chavos. problema? Pues, ¿cuál problema? Y así como, Y pues todos, sí, es que, digo, ahorita nos gustaría entrar más en profundidad en términos de qué es lo antimigrante y qué es la gentrificación y cuál es la discusión en realidad de lo que pasó el domingo en la Ciudad de México. Recuerden que estamos grabando esta emisión un 7 de Martes 8 8 de de julio. julio. Martes 8 de julio, por si pasa cualquier cosa mañana y todo, Todo cambia cambia. en el panorama, esto queda registrado un 8 de julio. Que en esta México ya ciudad no se nos llama aburrimos. México. Sí, exactamente. Luisito Comunica llamó a la revolución. Sí, Luisito Sí, Comunica presidente. Lo entendió todo. declaró Él tenía razón. Es que si no es... declaró autónoma la Cuauhtémoc, lo que sea Sí. que haya pasado. Sí, sí, sí. Esto se está grabando un 8 de julio y y sí nos gustaría platicar mucho contigo en términos de justo lo que pasó en la marcha antigentrificación, ¿no? Pero regresando un poquito al antimigrante, por ejemplo, Gaby mencionó algo que creo que es muy importante, Chiapas, ¿no? Como el sentimiento, la organización y también el discurso antimigrante centroamericano, sudamericano, caribeño, etcétera, ¿no? Que estamos hablando de Chiapas porque es una coyuntura muy especial, pero está en el país entero, ¿no? En esta misma ciudad, ¿no? O sea, la gente de la Juárez pidiendo que literalmente barrieran a los claro. campamentos Sí, migrantes. que porque Claro. se veían feos. La gente de la Claro. Álamos que equiparaba los campamentos de migrantes con la basura, o sea, Claro, literalmente con estaban los llevando el migrantes camión haitianos. al departamento de limpia para que se los llevara, ¿no? Ujú, ujú. O sea, sí estamos viendo también ese tipo de fenómenos, ¿no? Sí, o sea, creo que sí hay algo en la forma en la que somos socializados, para pensar que nosotros somos los chidos y que los otros pues están mal o están llegando como a afear nuestros lugares, que están llegando a irrumpir en nuestras formas de vida y que ahí sí es una crítica como de, bueno, que entonces qué tan distintos realmente somos, ¿no? ¿Cómo podemos exigir de Estados Unidos un trato digno a nuestras personas migrantes cuando nosotros no lo estamos dando, ¿no? Cuando no estamos integrando, por ejemplo, a toda la población haitiana que está llegando, que se está Claro. instalando en la Cuauhtémoc o en Tláhuac o en Iztapalapa, pues no podemos exigir tampoco si no estamos dando nosotros, ¿no? Pero creo que esta forma de construir lo anti-inmigrante tiene que ver con esta forma en la que nos socializan, según la cual somos de un lugar
y pensamos que ser de ese lugar o ser de ese grupo es lo mejor del mundo, ¿no? Porque así aprendemos, ¿no? Como de, pues tú eres de Así los buenos, somos, ¿no? así somos. Sí, Es que claro, así sí. somos. Si eres de los chidos, ¿no? Los malos los demás. Claro, nosotros nacimos y crecimos aquí. Ajá, claro. Entonces, así la población de Estados Unidos también lo está pensando, como de, nosotros somos los chidos, ¿no? O sea, sí, sabemos hacer las cosas, somos los mejores, y aquí en México estamos pensando, nosotros somos los chidos. Y ¿Por qué van a venir? Ajá, y en Francia están pensando, nosotros somos bien chidos, ¿no? Entonces, en el momento en el que te enfrentas con otro grupo, es como, pues ustedes no. Claro. Y creo que justo tiene que ver con eso, con esa formación de grupos, ese asumir que hay grupos superiores que otros, solo bajo cualquier criterio, ¿no? Que a veces ni siquiera tienen sentido, pero que es una forma en la que las sociedades se han configurado para distinguirse unas de otras, ¿no? Y esas distinciones nacen del concepto Estado-Nación, de políticas gubernamentales, de políticas migratorias, De la genética. de la genética, Wow, de la wow, historia, wow, wow. de la historia de las regiones, Creo que sí. de la cultura, ¿de dónde? Creo que es más cercano a la... No, De la genética, evidentemente. Claro. Del O sea, tamaño de tu cráneo, de tus facciones, desde que el la ser anchura humano... de tu nariz. Sí, desde que el ser humano es ser humano, desde que el mono Desde que Dios... se paró en dos patas Dijo, yo con esos monos no. y se hizo ser humano, Ajá. empezó a establecer como grupos, Ujú. ¿no? Pensémoslo así, desde las comunidades más primitivas, como este establecimiento de nosotros vamos por acá, ustedes váyanse por allá y a ver quién encuentra algo, ¿no? Ujú. Entonces, en ese momento nos hacemos dos, hacemos cultura distinta, idiomas distintos, y después nos volvemos a encontrar, y es un, uy, esos, no me gusta cómo hacen estas cosas, o sea, todo el tema de las guerras, el tema de, y que me parece que se termina de concretar este proceso de la generación de la idea del otro como inferior en el tema del Estado-Nación. O sea, me parece ya la cosa más perversa del mundo delimitar un territorio con una frontera y decir, todo el que nazca adentro es chido y todo el que nazca afuera pues no es. Así, es que es Claro. así de arbitrario, ¿no? Cuando la diferencia entre el sur de México y el norte de Guatemala es como mínima. es cero. una cosa ridícula. Y tú estás diciendo, si naces aquí adentro de esta línea eres chido, si no, no. Ujú. Y creo que es eso, ¿no? Y creo que sí tiene que ver con cómo se formaron las sociedades desde un inicio. O sea, para mí que es parte de las sociedades en sí, Ujú. pero eso no significa que no sea algo con lo que tenemos que estar luchando y que no sea algo que tenemos que tratar de revertir, pero se que pueda sí, adaptar, ¿no? que Y se pueda cambiar. adaptar o que se pueda cambiar. Al final los seres humanos somos cambiantes. Y digo, para mí que justo la construcción del Estado-Nación termina de fortalecer eso de forma brutal, o sea, se termina de super Que concretar den muerte al Estado. en el Estado-Nación. No, y el Estado-Nación depende absolutamente de la distinción de los grupos, ¿no? Claro, porque además, si vas a guerra, o sea, es que ese es un tema, Ujú. ese es el gran tema. Si tú vas a una guerra, no puedes, para controlar más territorio, digamos, Ujú. necesitas una población que se asuma como parte de esta población, que tenga una identidad, que esté dispuesto a sacrificar su vida por la patria Claro. y que no vaya a generar mucha empatía respecto a la otra población con la que va a tener la guerra, ¿no? Sí, que no pregunte, pero ¿cuál es el problema? Sí. Ajá, no. O sea, quieres que una O sea, el población único que sea... problema es que no son ellos, ¿no? Ajá. Es que son ellos, ¿no? Y necesitas justo eso, como una población que sea leal Ujú. a ti como Estado-Nación para que en el momento en el que haya una guerra, pues pueda atacar a las otras personas que nacieron del otro lado de la frontera sin mayor tema, ¿no? Entonces también esto es funcional. O sea, y comenzó siendo funcional en la formación del Estado-Nación y actualmente también tiene alguna funcionalidad, ¿no? Totalmente. Claro. Y regresando un poco a México y a lo que ha pasado en los últimos días, lo que pasó el domingo 6 de julio en específico, que se puso muy loca la marcha contra la gentrificación, se empezó a hablar a partir de los disturbios y de los saqueos y demás, que había sido una marcha anti-inmigrante. Ujú. Ya lo empezaste a comentar hace un momento, pero si podemos profundizar ahorita. ¿Se puede hablar de gentrificación y migración en los mismos términos? Una. Mm. Y la otra es, sabemos que la gentrificación sí genera desplazamientos de las personas que viven en estos lugares,
¿Cómo lees este fenómeno? Ujú. Primero quisiera hablar de Luisito Comunica. Me encanta. Nunca nadie había dicho eso. Sí. Luisito Primero que llorando nada. así. Antes que nada quisiera Espérate. citar a Luisito Comunica. Creo que el hecho de que Luisito Comunica haya salido Ujú. y haya dicho, pero yo soy mexicano, Ajá. y que la respuesta sea, pero eres parte del problema, Ujú. lo que nos muestra es que no era una manifestación antiinmigrante. Lo Ya. que nos muestra es que el problema no son los migrantes. Ujú. O sea, y eso es, o sea, yo pienso eso, ¿no? Como quizás el tema de la gentrificación tiene más que ver con clases altas o clases acomodadas, desplazando y despojando a personas que antes vivían ahí. Ujú. Que, bueno, esas clases altas y acomodadas son tanto nacionales como extranjeras, Claro. ¿no? Entonces, para mí que sí podemos pensarlo en términos de migración, pero no solo en términos de migración, sino en términos de migración de quiénes, ¿no? En términos de migración de personas con más ingresos. Entonces, para mí que esto tiene más que ver con desigualdad a nivel global, ¿no? Sí, con desigualdad a nivel global, porque claro, no está en Tláhuac, donde está la población haitiana, no hay procesos de gentrificación. De hecho, hubo quien salió a decir eso, ¿no? O sea, qué casualidad que se hable de marchas anti-gentrificación Acá. cuando empezaron a afectar ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Ujú, O sea, ujú. porque se han gentrificado un montón de zonas de esta ciudad Ujú. y nunca había habido una marcha. Sí, o sea, y creo que también todo esto de la gentrificación y de estas marchas tienen que ver con un malestar en la sociedad chilanga en términos del acceso a la vivienda. Sí, completamente. Digo, si hubieran llegado todos los gringos del mundo a establecerse donde quieran, pero tuviéramos una vida digna, acceso a vivienda digna, cerca de nuestros trabajos, Sí, pues no tuvieron acceso no a tendríamos- comprar una vivienda. sí, no tendríamos un problema, ¿no? El problema es que tienes gente en Iztapaluca que trabaja en Polanco Sí. y que no puede pagar una vivienda en la colonia Roma, que le vendría bastante bien, ¿no? Entonces, para mí que el problema, o sea, sí tiene que ver con migración, porque en efecto hay personas migrantes que son que están viviendo en este lugar, pero creo que más tiene que ver con desigualdad y con clases sociales, ¿no? Con el tema de por qué las clases medias y bajas ya no están pudiendo acceder a una vivienda digna. Creo que es eso, y creo que un discurso de xenofobia o un discurso que dice el problema son los migrantes o el problema son los gringos o el problema es el menú en inglés, está más bien ocultando otro gran problema, que sí es un gran problema, que son tensiones de clase y que es desigualdad y es acceso a la vivienda, ¿no? Claro. Oye, y entonces, cuando leemos estos como carteles, rótulos, diferentes arengas, medio salvajonas en términos de sacrifica a un gringo, Ujú. Haz patria, mata a un gringo. mata a un gringo, etcétera. Creo que la lectura sencilla es decir, pues, estos güeyes sin zapatos que andan dando vueltas por la ciudad, por la Condesa, pero la lectura para profundizar en esta discusión es en realidad decir, pues es que un gringo es un blanco, ¿no? Y un gringo en esta conversación está siendo un cuate que llegó de Oklahoma o que se está o que estudió en Santa Fe, ¿no? O sea, como que estamos y en ese sentido no estamos teniendo una conversación sobre migración tal cual, ¿no? No, creo que es más justo de clase social y desigualdad de clase social. O sea, es un resentimiento también de un ¿por qué yo no puedo eso? O sea, y que es injusto. Y Claro, y sí. también, porque la marcha también menciona la otra parte de la conversación, que es, sí, el migrante gringo viene a ocupar un espacio y a desplazar a ciertas personas, pero también hay una persona que está acumulando vivienda Ujú. que no tiene ningún empacho en desplazar Ujú. para seguir obteniendo mayor ganancia, Sí, ¿no? sí. Que esos son los que parecen intocables, ¿no? Claro, que incluso yo diría que quien está desplazando a la gente no es el migrante gringo. No. Quien está desplazando a la gente son las grandes inmobiliarias que tienen unas mafias terribles, que están pasando por un proceso de especulación de la vivienda y Que no hay topes en las rentas. sí, no hay topes en las rentas, el Estado no está regulando las rentas de ninguna forma, no está haciendo absolutamente nada al respecto, tampoco está generando viviendas para las personas de menos recursos, ¿no? Entonces, claro, es que es muy fácil ir a la Roma y ver a los gringos y ver los menús en inglés y decir son ellos.
A esos me los sacan ahorita. Mi salsa no pica. Ajá, es que ¿qué clase de Mi chilaquiles? salsa no. ¿Qué A es ver, esto? ¿Qué clase de chilaquiles? ¿Qué clase de chilaquiles son estos que no tienen chil? ¿No? Es como... Póngale Aquiles. ¿Dónde está mi epazote? La A ver, Llora el gentrificación águila del sobre ese chilaquil. nopal. Podemos Nadie decirle me dice quiles, provecho. si quieren. Podemos decirles quiles. Podemos decirles quiles, por el amor. O sea, como que uno va y de sentido común lo ves y dices, el problema son los gringos. Ujú. Pero no son los gringos los que llegaron a desplazar a la población, son las grandes empresas inmobiliarias, son los Mexicanas, grandes ¿no? mexicanas, Claro, y son que los las grandes rentaron. las grandes capitales, las grandes élites Ujú. y un gobierno que no está haciendo absolutamente nada para ponerles un alto. Ni para ponerles un alto ni para darle a las personas una vivienda digna. Porque claro, también es un tema de, bueno, pero construye viviendas para las personas. Claro. ¿Como Sí, en no. dónde? ¿No? Sí, En las zonas más periféricas de la periferia claro. de la ciudad. Sí, claro, porque si recorremos nuestros pasos hacia atrás y regresamos como a un ejemplo escalofriante de gentrificación, pues no fueron los migrantes los que gentrificaron Brooklyn, Claro. Ah, claro. por ejemplo, sí. ¿no? Es cierto. Sí. Y no son los gringos los que están gentrificando ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Son mexicanos a- de la ralea de Luisito Comunica, Claro. que decidieron que había zonas de la ciudad que eran zonas boutique, ¿no? Y Y que en que- esas zonas boutique pues funcionaba mucho más tener Airbnbs y menús en inglés que Más que tener A la gente que lleva 50 años viviendo ahí, Claro. generación tras fonditas y generación. abarrotes Sí, Lupita, ¿no? y esto está como mucho en términos económicos, Ujú. ¿no? Porque al final no se trata necesariamente de desplazar a alguien por su lugar de origen o por su color de piel o por su etnicidad o lo que sea, sino con ganar más. Claro. ¿Con quién puede pagar? O sea, tienes gente que está cazando edificios en estas zonas para poder los últimos. sacar a esos que están ahí y convertirlo todo en un Airbnb Ujú. y viendo cómo haces para sacar a esa gente. No son los nómadas digitales los que están llegando a los edificios en la Roma diciendo, ahora cómo hacemos para sacar a toda esta gente. No, o sea, son grandes empresarios que están dedicándose a sacar gente y claro, a acumular un montón de lugares, edificios o a construir nuevos edificios para convertirlos en Airbnb. Y claro, cuando muy poca gente tiene el control de mucha vivienda, pues tiene el control de los precios. Claro. Sí. Y puede subir los precios hasta donde quiera, ¿no? Ujú. Oye, ¿y en qué momento sí se toca la migración y la gentrificación? Creo que en el momento en el que todos estos procesos hacen que quienes puedan pagar esas viviendas con unos precios súper elevados sean los migrantes, ¿no? Ujú. Como estos migrantes del norte global. Ujú. Creo que ahí tiene que ver, como quizás lo pensamos como al revés, ¿no? Primero ocurren estos procesos de las inmobiliarias subiendo los precios y levantando ciertas zonas y ya después pues llegan a vivir y eso también atrae a migrantes que pueden pagar eso, ¿no? Entonces, incluso yo lo pensaría también como así, no así, no sé si me estoy aventando mucho, Aviéntate. pero quizás como un efecto Ujú. de toda esta especulación y todo Claro, de la desigualdad. este tema inmobiliario y toda la desigualdad, como un efecto, esa migración de personas de Estados Unidos, ¿no? Sí, de México soy chip. Ajá. Y en ese sentido, pues le conviene muchísimo a las inmobiliarias y al gobierno de la Ciudad de México, por otro lado, que la mira esté puesta sobre unos gringos nómadas digitales, Sí. dando vueltas, aprendiendo salsa, enamorándose Sí. de los quiles. De los mexicanos. Cuando una marcha antigentrificación tal vez debiera, digo, celebrando y aplaudiendo lemas como sacrifica a un gringo, que me parecen escalofriantes, pero bueno, que viva la libertad de expresión y que destruyan Starbucks y demás, sí, a huevo. Pero tal vez una marcha y un movimiento antigentrificación tendría que apuntar más claramente a inmobiliarias, a otros mexicanos, en términos de el enemigo está en casa, amigos, También. acuérdense, y al gobierno de la Ciudad de México, que no está haciendo nada para regular este problema, que sí es un problema, Y ¿no? que es un excelente momento porque el próximo año es el año del Mundial de Ujú. América del Norte. Ujú. Sí. Y los Airbnbs no tienen tope. Ajá. Sí, sí, exacto. O sea, y que me parece que la marcha, o sea, en su origen o en su esencia, la marcha, la manifestación del domingo, sí tenía esa idea de la gentrificación, de las inmobiliarias, de Ujú. todo esto. Solo a veces también los medios de comunicación, o sea, también Sí. terminan siendo mucho más atractivo
Sí, poner sacar la imagen de aprende español. de Aprende Español que la de maldito cártel inmobiliario, ¿no? Creo que también va por ahí, pero no, y lo que decías del mundial, o sea, eso del mundial se va a descontrolar. De por sí las regulaciones que se han hecho a Airbnb son mínimas, pero ya se anunció que en los meses del mundial va a ser como 0 regulaciones a Airbnb. No, bueno. Y que, a ver, o sea... El mercado se regula solo. Sí, ajá. No, y esa es una postura del gobierno de la Ciudad de México. Sí, es ¿no? como así de... como de, ¿saben qué? Se va a poner bueno. Ajá. Agárrense. O sea, es que es un tema. O sea, es como... Va a haber 5 millones de personas que van a llegar como al mundial. ¿Dónde las metes? Sí. O sea, es como, ¿dónde En las el vas a Hyatt. meter? En el Hyatt. En el Hyatt. En el Marriott. En el Marriott, en el Radisson. En los pasillos. En el Radisson. Pues ahí abajo del puente, no sé, pero... En la Plaza Giordano Bruno, ahí en la Exacto. Giordano Bruno, sí. Cantando con los haitianos. Me encantaría. Aquí Toda hay la lugar, noche. aquí hay Fiesta. lugar. Amigos, bienvenidos todos, Claro. ciudadanos Lo globales. vendes como experiencia. Ajá, exacto. Experiencia, claro. Sí, sí. A ver, tú querías ir al tercer mundo, al Exacto. mundial, ¿no? Es completo. Vive la experiencia migrante. Sí. No, o sea, es como, ¿dónde vas a meter a toda esa gente? Y desregulas Airbnb, y eso también no es algo que solo pase en un periodo de 2 meses. O sea, de que, pues 2 meses se subieron los costos y ya. Ya no bajan. No, ya no bajan. Listo. Entonces, esto va a ponerse Loco. loco, Futbolero. y creo que está bueno que justo manifestaciones como las del domingo hace que nosotros estemos hablando de esto ahorita, ¿no? Que todo el mundo esté hablando de esto, que nos estemos preguntando qué está pasando, que nos estemos hablando de vivienda, viendo qué está pasando con la vivienda y qué vamos a hacer, ¿no? Claro. Claro. Pues listo, mi querida doctora. Hemos llegado al final de estas preguntas. Igual yo nada más te invitaría a 3 cositas. Una, pues tus perspectivas desde tu campo de estudio, desde tus libros, desde tu escritura, desde tus entrevistas, tu investigación. ¿Qué crees? ¿Cuáles son tus pronósticos en términos de esta vida de migración que estamos, pues no forzosamente viviendo nosotros aquí, pero sí experimentando y atestiguando, ¿no? Claro. Ujú. ¿Cuáles dirías tú que son las perspectivas? ¿Hacia dónde tú piensas que se van a inclinar las balanzas, las agujas, etcétera? ¿No? Puedes darnos el peor de tus pronósticos incluso, ¿eh? Somos fuertes, estamos listos. ¿Sí? Tal vez no. Creo que para el caso de Estados Unidos, el caso de la migración en Estados Unidos, yo digo, tal vez no es muy objetivo, pero tengo mucha fe en la sociedad civil en Estados Unidos. Tengo mucha fe en las organizaciones de migrantes, en las protestas, en todo lo que están haciendo. Y para mí que son suficientes como para poder frenar, aunque sea un poco, la política migratoria. Okay. Aunque sea un poco, ¿no? Entonces yo lo que espero es que al menos no empeore, Okay. ¿no? Que todo esto pueda detener o frenar un poquito. Pero tampoco creo que vaya a mejorar muchísimo, ¿no? O sea, como que yo y mi corazón a lo que le están apostando es a que no esté peor, a que no empeore, ¿no? Y que para eso la sociedad civil es fundamental. Y en términos de hacia acá, hacia México, creo que no sé qué va a pasar, pero justo si no empezamos a asumir México como un país de destino de migrantes, como un país diverso, en donde pueda llegar la gente que quiera llegar a vivir, ¿no? Ya sea de Haití o de Estados Unidos, donde tú quieras. Si no empezamos a asumir esa postura de México como un país de destino, pues vamos a seguir replicando todo lo que hace Estados Unidos con los migrantes, ¿no? Sí, que Claro. va a ser bien importante dejarse de curar en salud, ¿no? Nos Sí. convertiremos Y en lo que dejar de- juramos, ¿no? En lo que juramos destruir. Exactamente. Sí, como Darth Vader. Asumir que Sí. aquí no pasa lo que pasa en Los Ángeles o en otras zonas de Estados Unidos, pero de otras formas y con otras caras y con otros uniformes, ¿no? Sí, totalmente. Claro. México es destino. Me encanta, doctora. Listo, pues, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te Seguimos. ¿Tienes algún tipo de espacio en donde sueltes opiniones constantes? Contundentes. ¿Quieres recomendarnos algo? Ya nos recomendaste un podcast que vamos a revisar por ahí. Pero ¿tienes algún otro tipo de material? ¿Algún tipo de portal en Estados Unidos incluso?
en donde estés al tanto de cosas que a la gente que le interesa la migración le puede interesar. Honestamente no. De hecho, ahora que lo dices, digo, debería ser más activa en este tipo de cosas. O sea, tengo un Twitter que cada que me enojo se activa de alguna forma. Ah, muy bien. Muy bien. Pero eso... El no. Twitter de la rabia. Ajá, de que ni siquiera sé cómo encontrarme en Twitter, ¿En serio? ¿sabes? O sea, debe ser como Brenda Duarte 24, una Sí. cosa así. Sí, te encontré. Sí, es que buenísimo, qué bueno, porque yo, o sea, creo que sí es Brenda Duarte 24, Ajá. pero Sí. sí, Sí, arroba o sea, Brenda Duarte tengo 24. ese Twitter que no uso, Ujú. pero que si en algún momento quisiera usar, podría usar. Ok. Entonces, pero igual, no uso mucho para hablar de mis opiniones, pero si alguien quiere contactarme, me puede mandar mensajito por ahí y yo voy a contestar. Sí, necesito necesito difundir más Exposición. cosas. Pues ahí está. Necesito más exposición. Y recomendaciones, pues ese podcast de Destino México, de nuevo, es para un público más académico, pero creo que nos permite reflexionar mucho sobre la migración. Ujú. Y recomendaría mucho para este tema de la gentrificación, de la Ujú. vivienda, lo que está haciendo Gatitos contra la Desigualdad. Ujú. Si los ubican, ese es un grupo fundado por Máximo Jaramillo, que es un académico de Guadalajara, muy bueno, que hace mucho trabajo de divulgación. Entonces yo seguiría mucho como lo que está trabajando Gatitos contra la Desigualdad. Ahí está. Listo, señoras y señores. Mi querido hermoso, tenemos comentarios, tenemos saludos, tenemos peticiones. Así es, tenemos un par de comentarios en Patreon. Ujú. Recuerden que solo leemos los de Patreon en patreon.com/todo menos miedo. Y son un par de preguntas. Perfecto. A ver. Primero viene la de Mariana Rodríguez, a quien le mandamos un saludo. Maestra. ¡Oli! Y dice, y al momento en que la gentrificación desplaza gente, se reinicia el ciclo de la migración. ¿Sabrán en qué está la propuesta que había de establecer límites para los costos de las rentas de inmuebles? Yo sabía que había una propuesta, me parece que sí pasó, al menos en el Congreso de la Ciudad de Ley, de las rentas no subirlas más de la inflación. Ujú. Pero hasta donde yo me quedé, o sea, esa es la que yo conozco, ¿no? Seguramente hay más, porque tampoco me he metido tanto al tema de vivienda, pero sé que había una propuesta para justo eso, ¿no? Que las rentas no puedas subirla más de la Más en la inflación, inflación. pero me parece que todavía no están los reglamentos y que todavía no no hay leyes saben cómo secundarias. implementar. Se lo están tomando Lo con calma. de siempre, ¿no? O sea, leyes sin reglamentos es nuestra especialidad, ¿no? Nos encanta hacer eso. De eso hay mucho. Es como frase de balada de la OTI, ¿no? Sí. Leyes sin Sí. reglamentos es nuestra Leyes especialidad. Sin ¿no? reglamento. Leyes sin reglamentos. Sí, Sí, claro. nuestra Especialidad. Sí, claro. Como Y todos para aplauden. balada romántica de los 80 Sí, está, exacto. está buenas. Ujú. Sí, así se... nombre de telenovela. Sí, entonces en términos efectivos Nada. no está pasando, ¿no? Y tú dirías, como nos comenta Mariana, que la gentrificación puede comenzar un ciclo de migración. Claro que sí. O sea, justo la gentrificación, elevar los precios, la calidad de vida, Ujú. la infraestructura, está trayendo mucho a población extranjera, ¿no? Ok. A población gringa, a Ciertas la ciudad, zonas. a ciertas zonas. Y también está desplazando a otras poblaciones que va a ver en dónde tiene que vivir, ¿no? Entonces, pensemos en el desplazamiento como una forma de migración. El desplazamiento es esta forma de migración en la que tú no tienes de otra, tú te tienes que ir, ¿no? Muchas veces pensamos la migración una como opción. pues es que yo me quiero ir y lo pienso y ahorro y me voy. Ujú. En el desplazamiento no, en el desplazamiento tú te vas, ¿no? Y que toda esta población desplazada tiene que irse a algún lado. Ya, Y sí, es otra forma de migración. claro. ¿Algo más, mi querido hermoso? Tenemos un último comentario. Si alguien más quiere comentar, tiene 30 segundos para hacerlo. Venga. Ok. Sí, qué que bueno luego- que lo aclaras. es que luego Sí, mandan sí. mensaje cuando Es que terminó el luego- programa. Luego mandan mensaje cuando terminó el Bueno, programa y ay, nos mandan quedamos con las mensaje. ganas de saludarlos. Pero bueno, Diablo Saiyajin comenta, le mandamos un saludo. Comenta, si se pudiera migrar libremente, como debería ser, ¿a qué lugar le gustaría migrar a Brenda? Puede ser un lugar real o ficticio. Saludos. Qué gran pregunta. Buena pregunta. Ay, es la pregunta de mi vida. Claro, porque, o sea, como buena migrantóloga, Ajá. yo pienso que deberíamos vivir en un mundo en el que podamos vivir en donde queramos vivir. ¿A dónde me gustaría migrar? ¿Puedes profundizar un poquito en términos de el gran sueño de los migrantólogos? Sí, es que, claro, ¿Cómo? o sea, es que imagínate un mundo en el que tú puedas ir a donde quieras, Ujú. en el que si tú quieres quedarte aquí,
y estar aquí con tu familia, Claro que sea una opción. que puedas quedarte, ¿no? O sea, la opción de no migrar. Ujú. Empezamos ahí. Ah, Una opción. ok. O sea, la opción de no migrar me parece hermosa. Como, no me tengo que ir, a mí me gusta vivir aquí, me gusta estar aquí con mi Puedo familia. vivir aquí. Puedo vivir aquí Claro. y nadie me va a desplazar y todo va a estar bien. Esa es una opción, ¿no? Como que las personas tengamos la libertad, por un lado, de no migrar, de quedarnos en donde estamos, y por otro lado, de irnos al lugar que queramos, construir vida en el lugar que queramos, construir sociedad en el lugar que queramos, y que eso esté bien también. Y hablar en el idioma que queramos también, ¿no? Entonces, Y tú no lo piensas desde un idealismo peculiar, o sea, sí hay espacios en donde esa posibilidad podría instalarse. no, sí lo pienso desde un idealismo ok. peculiar. Por eso digo que es como un sueño, como Ajá. para mí es como O sea, sería tu ideal. sí, como el mundo que yo Ujú. quiero es ese. ¿Y el mundo sí. intermedio? ¿Cuál sería ese punto intermedio donde dijeras, bueno, ok, eso no se puede en particular porque ya estamos muy tirados para el traste, Ajá, ajá. traemos muchos vicios encima, Sí, sí. mucho Freud, muchas Mucha taras, frenología. ¿no? Mucha humanidad. Muchos rencores, Mucha ¿no? sociedad. Mucha sociedad encima, ¿no? Mucha cultura. Ujú. Pero ¿cuál sería tu punto intermedio? En el que, independientemente de dónde yo estoy o de dónde una persona está, pueda ser tratada como una persona. Maestra, doctora, próximamente Sí, es postdoctora. muy raro. Ahí está. Nos acabas de entregar 3 conceptos que me encantan. El derecho a no migrar, Claro. que es algo de lo que no hablamos nunca. El derecho a no migrar. O sea, siempre hablamos como de migrar es un derecho, maldita sea. No existen las ¿Para fronteras. qué? Hay muchos. Sí. Se ha escrito mucho al respecto, etcétera. Pero hablamos poquísimo del derecho a no migrar. Ajá. ¿No? Que eso es algo que se me hace bien importante de retomar. México es destino, Ujú. que suena increíble, pero que también es algo de lo que no hablamos lo suficiente. Ujú. Y no sé muy bien cómo cifrar este último pensamiento que nos acabas de entregar de manera tan bonita, ¿no? Pero pues ser persona, ¿no? Pues ser sí. persona en todos lados, ¿no? En el sur de Texas y en el norte de Tamaulipas, ¿no? O que tu nacionalidad no te defina, Ajá, ¿no? ¿no? O sea, Sí, no que no determine cambie, ¿no? cómo te van a tratar. Y eso va a Claro. incluir a los gringos de la Condesa, ¿eh? Sí. Pues, Arr. a pesar de sus quiles, A pesar de sus a pesar quiles de y sus gustos tan peculiares. y de andar descalzos y demás, porque el Y andan enemigo es corriendo, otro, ¿no? No paran de el, Sí, correr. sí, sí. ¿por qué? el enemigo es el capitalismo, ¿no? Claro. Sí, Y la voracidad y el extractivismo y otras cosas. Y la desigualdad. Y el gobierno de la Ciudad de México. Maldita incluido sea el el gobierno de la Estado Ciudad de Incluido. maldito México. sea, y ¿no? maldito sea el Estado de Israel también. Siempre. No sé Muy qué bien. tiene que ver, Nunca pero, sobra. pero mira, Maldecirlo Pero nunca siempre es sobra. pertinente pero decirlo. maldito seas Estado de Israel. Que no existes. Me encanta. Sí, nunca sobra. Con esa nota alta nos despedimos, doctora. Terminamos con la última pregunta tradicional de nuestras entrevistas. ¿Estás lista? Ok. ¿Tuviste The Newsroom? No. Tú tampoco viste The Newsroom. Está bien, porque así te aproximas a este fenómeno de manera Salen muchos famosos. transparente y virginal. Esta serie empieza con una pregunta muy importante y se popularizó de manera youtubera recientemente, de hecho. Es un momento muy especial de la serie que te la recomendamos, por cierto, Ok. The Newsroom. Y empieza con esa pregunta que nosotros adaptamos a nuestra manera. Querida doctora Brenda, Ujú. ¿por qué México es el mejor país del mundo? Sí aprendimos de todo lo que nos dijiste. Sí, Ya sí, sé me que- Pero, encanta, me encanta pero que es que diga- es una tradición. Llegó a la conclusión así como, güey, no entendieron nada. Llevo una hora hablando. Llevo una hora hablando de... No, pero también hablaste de cultura y de taras y de, Y de identidad. Sí, y sí. de- demasiada sociedad. Entonces, Ay, demasiada sociedad. ¿por qué, Bueno, por qué se vale decir que no crees en que México? la respuesta es que no creo que México sea el mejor país del mundo. No, Está bien. o sea, yo estoy convencida de que, Qué duro. de que México no lo es, Ajá. ¿no? No es el mejor país del mundo. Puedo contestar ¿Por qué? porque me gusta México. Ajá. Por- que es primero diferente, sí. primero Ok. dinos por qué no es el mejor país del mundo. Porque tiene muchas, yo diría, áreas de oportunidad. Sí. Yo diría que tiene una que otra área de Ok, oportunidad. va. ¿no? ¿Y qué te gusta de México entonces? Para curarnos este triste No, descalabro. yo digo, o sea, pensando, quizás cambiar la pregunta a ¿por qué no he emigrado?
Ujú. A ver. Que tiene que ver por qué estoy en México. Ajá, ¿por qué estás No. ejerciendo tu derecho a no emigrar? Mi derecho a no migrar, mi derecho a no migrar lo ejerzo porque aquí están las personas a las que yo quiero, Ujú. ¿no? Entonces, para mí México es un país increíble porque aquí están las personas increíbles a las que yo quiero, Ujú. ¿no? Y si en algún momento yo migrara, me gusta pensar que migraría porque en ese lugar hay personas increíbles a las que yo querría. Ujú. Entonces, yo pensaría que por eso me gusta México y por los chilaquiles. Verdes, Resumen. sí, o sea, al mismo nivel, Te amo, mi gente, te amo, mis chiquilas. al mismo nivel de Chilaquiles. importancia, ¿no? Ajá. Está el tema de los chilaquiles, que Ahí son, está. por supuesto, mi comida favorita Ahí está. de todo el mundo. Muy bien. Sí. Listo. Oye, me acabo de dar cuenta que te interrumpimos de manera grotesca y no ¿Sí? respondiste a dónde migrarías si pudieras migrar. Sí, sí, sí. A donde tú quisieras. Puedes irte a Nunca Jamás o puedes irte a La Tierra Media. a la Tierra Media o a Narnia o a Belice. Pues mira, es que nunca había pensado en realidad en Ujú. términos de si pudieras irte a cualquier lugar. Ujú. O en Belice. O Haití incluso. Quizás no sería Ciudad de México. Es que vivir aquí es muy cansado. Es duro, Es es muy duro. cansado. Sí. Las Desgastante. distancias son enormes. Es solo para adictos. Sí, sí. Yo pensaría en un lugar donde hablen mi idioma, porque uno no se expresa igual en otro idioma. O sea, Ujú. Nunca no lo he es entendido. igual. Sí, no lo vives igual. Y donde pueda reconstruir el tema de los chilaquiles también. Pues tiene Eso que es- haber Eso es un tomates. must. Tiene que haber tomates y tiene que haber chile. ¿Me estás diciendo que te Y- irías al Estado de México? ¿Es acaso eso? No. No. A Playa Capa, ¿no? No, no, estoy pensando en eso y estoy pensando en que mi pareja es de Bolivia, ¿no? Ah. He ido a Pero hay- Bolivia. no va a haber chilaquiles en Bolivia. La altura no permite los tomates. ¿Qué nos ¿o sí? estás diciendo? Sí, o sea, yo hice chilaquiles en Bolivia. ¿En O sea, serio? venden en el súper tomate verde y se llama tomate verde mexicano. Ah. Lo compras, tienen sus chiles, sus propios chiles allá. Pero no sabe raro, ¿no? Brenda, ¿qué Sabe nos muy estás rico. haciendo? Sí, Estás sí. hablándonos de que hiciste chilaquiles en Bolivia. Bolivia. Sí, Wow. estaban buenos. Entonces ahí yo dije, bueno, si puedo pasar por este gran bache que es no tener chilaquiles, Ujú. creo que me iría a Bolivia. O ¿A sea, Bolivia? es un lugar muy hermoso. Sí, sí, yo conozco. Es muy hermoso y me Pero gustaba no, mucho no me estar iría a ahí. Bolivia. Yo sé, pero es que Pero es tu como muy corazón está en tranquilo. Bolivia. Es como Sí. muy ¿Qué tal el tranquilo. helado? Ujú. No, también, o sea, más allá de la pareja. Es que, o sea, conocí este lugar y es como, nadie está corriendo para ningún lado. La gente la arma de a pedo cada que la tiene que armar de a pedo, lo cual también trae mucha inestabilidad política y económica. Porque Pues que el mar. es otra dimensión de armarla de a pedo, ¿no? Es que Sí. sí, llevan el armarla de a pedo a un nivel... Ajá. Sí. Nivel superior, Sí. muy superior, ¿no? Sí. Pero también eso es interesante para alguien como yo que le gusta estudiar a la gente que la arma de a pedo. Me parece muy interesante también por eso. ¿No te encantaría dar esa materia? Estudios sobre gente que la arma de a pedo. Con Sí, ese se nombre. llama Sociología de los Movimientos Sociales. La gente que la arma de pedo, claro. Con esa nota alta nos despedimos porque creo que ya ni me di cuenta cuánto tiempo pasó. La estábamos pasando demasiado bien, pero te agradecemos de todo corazón, Brenda, de verdad que nos hayas acompañado, doctora, próximamente postdoctora, y muchísimas gracias. No, muchas gracias por invitarme. Gracias por todo. Y agradecemos Gracias. a toda la gente que se ha acercado. Si usted nos está escuchando vía alguna de nuestras plataformas de transmisión, este es un excelente momento para suscribirse a nuestras plataformas, para encender notificaciones. Nos ayuda muchísimo. Y si usted nos quiere ayudar un poco más, acérquese a patreon.com/diagonal Sí. todo menos miedo. Hay estrenos, preestrenos, hay contenido especial. Los esperamos por allá. Y muchísimas gracias a nuestro heroico cuerpo de producción. Y también muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Abby. Otra Gracias. vez. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Gracias. Y tenemos algún último comentario de Patreon. Listo, No. ahí está. Se cierran los comentarios de Patreon. Recuerden que si usted nos quiere comentar, coméntenos aquí en los comentarios de Spotify, YouTube, etcétera. Les contestaremos y los mencionaremos en el próximo episodio. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden que en algún momento mucho más sin fronteras y mucho Sí, claro. más ideal, todo este planeta se llamó México. Y nos vemos la próxima semana. Hola, esa fue una situación llena de adrenalina, les cuento. Iba yo caminando
por la calle y me encuentro con un grupo de manifestantes. Digo, ¿qué estarán manifestando? Me acerco, resulta que era una manifestación como anti-gentrificación, así como que estaban gritando a la verga los gringos, a la chingada los gringos, las rentas. Y digo, pues me voy a meter de chismosa a ver qué onda. Todo bien, todo cool. Y en eso me empiezan a gritar así de, chinga tu madre, Luisito, vete a la verga, tú eres parte del problema, tú eres parte de la gentrificación. Y yo así de, güey, ¿qué pedo? Yo soy mexicano. Este programa llegó a ustedes gracias a Annalise Zárraga, León H.G., Mariana Rodríguez, Lee, Moringa, Arturo Solís, Osvaldo Cornejo, Antonio, Adrián Borlango, R. del Niño Jesús, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Yair Orozco, Medialuna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, El Indio Ladino, Vuelo de Grulla, Sebastián Morales, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paello, Iván Said, Daba para Más, Manuel Gilantón, Cecilia Pérez, Iracusne Incierte, Juana, Mariana Gómez, Marc Obian, Aleida Savi, Edida M, Erwin Osberto Flores, Néstor Felipe, Felipe Bracho, Tremendo Guanajo, Elena CDMX y Juan José Sánchez. Únete en patreon.com/todo menos miedo. No FM.